generalizado nos parece un grave problema. Respecto a la investigación, naturalmente que estamos de acuerdo, en la medida en que sirve para desenmascarar aún más la situación de la deuda externa y provocar una movilización popular contra su pago. Con lo cual, en este punto, nosotros pensamos que hay que ir para adelante siempre y cuando no se confunda con el otro. Investigar para pagar. Nosotros planteamos investigar para no pagar. De hecho, hasta en cierta medida ya está muy investigada la deuda. Los compañeros eso lo saben, y salen de Olmos y los famosos pasos, es decir, en esos términos incluso está súper investigado. Hay que investigarla más, estamos de acuerdo, pero como decía, en la medida en que implique una movilización popular para no pagar. Y de hecho, bueno, podemos ir un poco más allá, pero hay que ver después cómo se da el debate. En realidad, incluso el bloque de Solanas y Lozano ha dado vueltas también con el tema del pago y no pago. Es decir, que ante cierto auditorio ha hecho eje en no pagar, pero pagar una parte, y ante cierto otro auditorio ha hecho eje en pagar la deuda. Si ustedes se fijan en los diarios, también Lozano ha planteado ciertas propuestas, medio regresadas de pagar la deuda, pero no con reservas, sino con préstamos del Banco Central al Tesoro, transfiriendo unas letras, bueno, esto es lo técnico, después lo podemos ver, pero unas letras que el Banco Central tiene en función de prestarle a los bancos privados del país, transferir esos préstamos, que el Tesoro pague la deuda y de esa manera obtener un interés menor por un plazo de 7 años, pero, digo, más allá de los tecnicismos, no termina de ser una de las tantas propuestas que hay para pagar la deuda externa en el marco de una crisis capitalista que es muy profunda. Y ese para nosotros es el quid de la cuestión. Digamos, casi si yo lo estoy diciendo para el final, en cierta medida es el principio. ¿Cuál es la situación de la Argentina? La Argentina está discutiendo este problema porque está en una crisis fiscal de la hostia, hablando habitualmente. ¿Por qué una crisis fiscal? Porque el gobierno, que justamente ha pagado la deuda externa sistemáticamente, no tiene los recursos necesarios para seguir pagándola. ¿Cómo? No, 20. Termino en 3 minutos, redondeo. No tiene los recursos para pagar la deuda externa. Y está en una crisis fiscal. Y las provincias también están en una crisis fiscal. Por eso se está discutiendo ahora el problema de la ley del cheque. Es decir, que el Estado Nacional no puede garantizar incluso su propia orientación social, de pagar la deuda externa. Por ese motivo es que hay una tendencia al default, es decir, al no pago, y es interesante esto, y por ese motivo el gobierno tiene que normalizar la relación con los empleados internacionales, canjear la deuda, reabrir un nuevo ciclo de endeudamiento, pagarle al Club de París, acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque no tiene los recursos necesarios para seguir haciendo funcionar el Estado, para seguir pagando la deuda externa, que es lo que en cierta medida le pasó a la última gran crisis que tuvimos con este punto, que fue la de la Alianza. Y ahí tuvimos el blindaje, la canje y finalmente el default. Entonces, cuando uno se pregunta, una pregunta que pueden hacer, y voy cambiando de eso, bueno, ¿es posible no pagar la deuda externa? Esto que dice el Partido Obrero. ¿Es posible no pagar? ¿Nos van a invadir? Bueno, ¿cómo es? Bueno, evidentemente es una pelea. Naturalmente que la cuestión de pagar o no pagar no es un decreto, sino que es una pelea que vamos a tener que dar los trabajadores y el pueblo en los países. Pero importa destacar que de hecho vamos hacia el no pago. Ya tuvimos una experiencia en no pago hace no tanto tiempo. Rodríguez A declaró el default. Entonces el problema no se trata tampoco, y ahí hay que problematizar, como viene en la universidad, un poquito más la cuestión, simplemente de no pagar, sino de un planteo social integral. Porque las políticas capitalistas también llegan al no pago, llegan al default, es la crisis que sufre el país, van a ir al no pago, y nosotros entendemos que justamente a toda esta orientación social, que vía pago de deuda externa sistemática nos hunde a una crisis, y que incluso va a llevar a que ni ellos puedan pagar la deuda, le tenemos que oponer el no pago, pero en función de reorganizar la sociedad, de aumentar los salarios, de utilizar los recursos que se destinan sistemáticamente a sangriar a una sangría del presupuesto nacional en función de un plan de obras públicas, de vivienda, de desarrollo de la salud y la educación, controlado por los trabajadores, y de esa manera, defendiendo el derecho al trabajo, la educación, la salud, reorientar la situación que estamos viviendo. Entonces, nosotros entendemos que es posible no pagar, dando una pelea para eso, que ellos nos llevan al no pago, y que si nosotros nos organizamos y damos esta pelea, estamos planteando
justamente una alternativa concreta y real a la catástrofe que si no nos lleva el pago sistemático. Entonces, no solo pensamos que es posible no pagar, sino que es necesario en la medida en que lo planteemos en estos términos y con esta lucha. Bueno, ¿hay alguien acá que no sea militante? Excelente. El grueso de los compañeros que estamos acá somos militantes del I o interesados en este problema de la deuda. Nuestra propuesta es cómo podemos hacer para ramificar los esfuerzos que estamos haciendo aisladamente como diferentes organizaciones políticas y sociales. Estamos pensando en cómo logramos el no pago de la deuda externa de una forma que sea eficiente, que es con la unidad de campo popular. Para lograr esta unidad nosotros planteamos una investigación, que no es de ahora. Cuando digo nosotros, no estoy diciendo el partido de Proyecto Sur. Estoy diciendo de lo que venimos. Desde el año 82 estamos con un grupo de compañeros investigando el problema de la deuda externa y logramos un fallo en el año 2000. El compañero acá, Alejandro, ¿no?, mencionó, el compañero Alejandro Olmos, bueno, desgraciadamente falleció, pero su hijo es uno de los militantes que hay en Proyecto Sur, que continuó en la causa. Después del primer fallo que logramos en el año 2000, seguimos abriendo otras 3 causas. Si vamos al tema de la deuda. Disculpa, ¿el fallo que dio quién? El juez federal Ballesteros. ¿No llegaron a tribunales internacionales? No. Tema de la deuda. La deuda externa que estamos discutiendo hoy es una deuda externa ilegítima e ilegal que proviene de la dictadura militar. Los mecanismos de cómo la Argentina se endeudó durante este proceso nosotros los tenemos investigados. El tema es así. Durante la dictadura militar, como todos sabemos, bueno, se empezó a abrir el mercado de capitales, se generó la bicicletita financiera, donde yo me endeudaba en el Citibank de Nueva York, traía acá 500 millones de dólares, los cambiaba por pesos, lo metía al mercado financiero a tasas usurarias del 20, 30, hasta 100%, después los volvía a cambiar a dólares al Banco Central y los fugaba. Esto, bueno, es una ley de Martínez de O, ¿no?, la que ahora tenemos. El gran quilombo es que desde el 76 al 81, el sector privado se empieza a endeudar hasta llegar a aproximadamente un 60% de la deuda total, público-privada. Y por el otro lado, el Estado argentino se empieza a endeudar, principalmente a través de sus empresas estatales como YPF y Gas del Estado. Ahora, el tema es este. La deuda que toman las empresas estatales argentinas es para que haya disponibilidad de dólares, para que estos mismos especuladores en la Argentina puedan cambiar esos pesos que estaban metiendo en la bicicleta financiera por dólares en el Banco Central y fugarlos. O sea que el endeudamiento privado respondía a una lógica no productiva, sino de especulación financiera, que estaba haciendo quebrar un sinnúmero de pymes y generando, bueno, desastres en el campo laboral. Sino que también el Estado se estaba endeudando con la misma lógica. El Estado argentino no tomó deudas durante la dictadura militar para hacer, por ejemplo, grandes obras de infraestructura que después iban a servir a un proceso de industrialización, como sí, por ejemplo, pasó en Brasil. Un caso concreto, el caso Codelco. Todos conocemos el tema del Club de París. Ahora la Argentina, con este gobierno, dice que vamos a pagar las deudas que tenemos al Club de París. Lo que no dice es que toda la deuda del Club de París viene de la época de la dictadura militar, de créditos que tomó directamente el gobierno de facto para hacer cosas que nunca se hicieron, como por ejemplo el caso Codelco, que era que la Argentina se endeudó por 1.000 millones de dólares en Holanda, en bancos holandeses, para hacer un gasoducto que iba a ir de Mendoza a Neuquén. No solo jamás se hizo ese gasoducto, que por cierto lo iba a hacer una empresa